La suegra se burló de la hija de la señora de la limpieza en la ceremonia matrimonial, llamándola pobretona. Todos se burlaron, pero luego se estremecieron. Patricia era una niña tranquila y modesta a la que le iba bien en el colegio. No tenía padre y su madre nunca le habló de él. Al crecer, Patricia esperaba encontrar algunas fotos, pero no había ninguna foto en la casa, excepto las de su abuelo. Ella y su madre vivían en un piso de una sola habitación. Después de graduarse del colegio, su madre no continuó con sus estudios, y al no tener estudios, solo encontró trabajo como limpiadora en un colegio, pero en uno prestigioso. Así que gracias a su trabajo le dieron un cupo a Patricia en el colegio. Los compañeros del colegio, en su mayoría niños mimados, se burlaban de la profesión de su mamá. «Patricia, ¿tu camiseta es el trapo de limpieza de tu madre?», se reían a carcajadas los niños en el recreo. Por supuesto, el salario de una limpiadora de colegio no era alto. Patricia y su madre llevaban una vida muy humilde. El uniforme de la niña hacía tiempo que había perdido su aspecto original, pero estaba limpio y ordenado. Patricia, tragándose las lágrimas, trataba de ignorar las burlas, pero la frustración no era tan fácil de sofocar. Su única motivación para ir al colegio era Javier. Desde el primer día hasta la graduación, habían estado sentados uno al lado del otro, y nadie podía imaginarlos por separado. Incluso los profesores se sorprendían de que una alumna excelente y uno mimado y travieso que apenas aprobaba pudieran tener algo en común. Javier estaba atento, literalmente, a cada movimiento de su amiga. Recogía su mochila a la salida del colegio y la cargaba hasta su casa. Por las mañanas hacía lo mismo camino a clases. Cuando Patricia salía de su piso, su mochila con los libros y cuadernos ya estaba en manos de Javier, que la estaba esperando. Casi todos los días intentaba darle gusto a Patricia con algo. Le regalaba galletas o caramelos que la niña no había visto ni probado en su vida. Cada vez que esto ocurría, Patricia bajaba los ojos con timidez, y un traicionero rubor cubría sus mejillas. Sabía que alguien no se demoraría en gritar: «Javier y Patricia se besaron debajo de un árbol, se enamoraron, luego se casaron, tuvieron un bebé», o algo así. Desde quinto de primaria todo el mundo los trataba como novios. Pero hubo un problema. Patricia era hija de una madre soltera que se ganaba la vida limpiando pisos. Y el padre de Javier era un empresario local con un muy buen nivel de vida. Sabiendo del noviazgo de su hijo en el colegio, los padres de Javier se oponían rotundamente a esta relación. Cada vez que podían le decían que él merecía algo mejor que eso. «Hijo, te has vuelto loco. ¿Quieres casarte con la hija de la señora de la limpieza? Tienes un gran futuro. ¿Y ella qué? Seguirá los pasos de su madre. ¿Y es que quieres ser el conserje de tu colegio?», decía su padre indignado. Javier les escuchó, pero siguió saliendo con la chica. Patricia y él ya habían hecho un acuerdo. En cuanto cumplieran la mayoría de edad, se casarían. Inmediatamente después de la graduación, los jóvenes llevaron sus papeles a la universidad. Patricia se ganó una beca para estudiar Derecho. Soñó con estudiar esta carrera desde hace mucho tiempo. Quería ser abogada y ayudar a la gente humilde como ella. Javier, en cambio, nunca tuvo ganas de estudiar, pero decidió seguir los pasos de su amada, sabiendo que sus padres se encargarían de todo. Tenían dinero para pagar su carrera. La universidad los aceptó. Y ya solo les quedaba casarse. Los chicos compraron 2 sencillas alianzas. Todo esto lo hicieron a escondidas de sus padres, claro está. Pensaban que eran lo suficientemente adultos y que no había nada que les impidiera casarse. Tal vez todo les hubiera salido bien, pero uno de sus antiguos compañeros le fue con el chisme a su madre que los Tortolitos se iban a casar en un par de días. La madre del compañero, a su vez, corrió a llamar a la señora de Castillo, la madre de Javier. Olga de Castillo no podía permitir que su hijo único se casara con la hija de una limpiadora de pisos. La señora de Castillo había pensado en todo.
No perdió de vista a su hijo y averiguó la fecha de la boda. Y el día señalado se presentó en la ceremonia. Irrumpió en el salón como en las telenovelas. Las emociones de ira la abrumaron. Cogió las 2 alianzas y las lanzó al suelo. «¡No eres nadie!», gritó la madre enfadada en la cara de Patricia. «Ni siquiera tienes padre, miserable. Solo quieres aprovecharte de mi niño para mejorar tu situación». Recuperó el aliento y bajó la voz hasta convertirla en un siseo. «Jamás. ¿Me oyes? Jamás una pobretona como tú será la esposa de Javier Castillo». Agarró a su hijito por el brazo y lo arrastró literalmente tras de ella. Patricia se quedó sola al son de la música, con lágrimas en los ojos. Le dolía el corazón de rabia. No por las palabras de la señora de Castillo. Estaba acostumbrada a ese tipo de cosas desde el colegio. Pero lo que la decepcionó fue el comportamiento de su novio. Ni siquiera intentó proteger a su amada y se limitó a seguir a su madre, abandonando a Patricia a unos minutos de la boda. Desde aquel día, los padres de Javier hicieron todo lo posible para evitar que los enamorados se vieran. A su hijo lo enviaron a una academia militar, y con la ayuda de su padre, el joven fue aceptado. La academia era bastante prestigiosa. Patricia no se enteró de eso. Tras el incidente de la ceremonia, ella estaba muy disgustada, pero el comportamiento de Javier la hizo pensar sobre la sinceridad de sus sentimientos. Patricia, tras aprobar la universidad, empezó su carrera de abogada. Estaba estudiando mucho. Era una excelente estudiante. Los profesores estaban muy impresionados con una joven tan brillante. En cuanto a Javier, la academia militar no hizo de él un hombre. Al contrario, se convirtió en un bravucón que atormentaba a los recién llegados, y en un momento dado, la paciencia del director se agotó, y solo bastó otro incidente para que el joven fuera expulsado de la academia. Su hoja de vida ahora estaba manchada. No podía soñar con hacer carrera militar. Además, el comportamiento de su único hijo había provocado al señor Castillo un derrame cerebral. Cuando el joven regresó de la academia, su padre ya estaba paralizado y no pudo seguir dirigiendo su empresa. Se convirtió en un discapacitado por culpa de su hijo. El colchón económico de la familia estaba desapareciendo rápidamente y su pensión de invalidez no era suficiente, sobre todo porque la familia estaba acostumbrada a gastar mucho dinero. Al darse cuenta de que el proveedor de la familia ya no podía mantenerlos, la señora de Castillo empezó a pensar en buscar empleo. No sabía ni entendía cómo y dónde podía trabajar, porque toda su vida Olga fue una rica ama de casa, viviendo del dinero de su marido. Aunque tenía estudios universitarios, nunca ejerció su profesión. Ni un solo día. Por lo tanto, no tenía experiencia laboral. Los únicos trabajos a los que podía aplicar eran los de dependienta, guardarropa o limpiadora. La señora de Castillo estaba acostumbrada a gastar el dinero sin freno en lugar de contarlo, por lo que no pudo ni soñar con conseguir el puesto de dependienta. Se podría haber considerado un trabajo de guardarropa, pero el salario era ridículo, solo apto para los que tenían un segundo ingreso. Lo único que le quedaba era el trabajo de limpiadora. Olga tuvo que tragarse su orgullo y se puso a limpiar una de las oficinas cercanas a su casa. Tras ser expulsado de la academia militar, Javier, que regresó a su casa, tampoco pudo conseguir un buen puesto. El chico solo había terminado el colegio y lo único que podía poner en su hoja de vida era un año de estudios en la academia militar. Así que Javier se vio obligado a trabajar en una bodega. Consiguió un trabajo como un humilde cargador. Olga y su hijo solo ganaban dinero para cubrir las necesidades básicas. Tenían que reducir los gastos en buena comida y además necesitaban medicinas para el señor Castillo, que seguía discapacitado. Un día, como siempre en un mal momento, el lavavajillas se estropeó. Ya era muy viejo y el técnico dijo que sería aún más caro repararlo que comprar uno nuevo. Pero ¿con qué dinero comprar uno nuevo? Fue entonces cuando decidieron pedir un préstamo y pagarlo poco a poco. Cuando firmaron el contrato, no prestaron mucha atención y no vieron que el tipo de interés podría cambiar en cualquier momento. Ya después del primer pago, la cantidad que tenían que pagar aumentó enormemente. El pago mensual se hizo inalcanzable
incluso con los 2 sueldos combinados con la pensión de invalidez de su marido. Los cobradores de deuda se convirtieron en visitantes frecuentes de la casa. Venían casi cada 2 días, acumulando amenazas, diciéndoles lo que podía pasar a la familia si no pagaban la deuda. Ya habían empezado a advertirles que el siguiente paso sería la confiscación de su casa. La señora de Castillo trató de apelar a los numerosos amigos y conocidos que en mejores momentos asistieron a todas las fiestas en su casa, pero todos se excusaban. Oh, Olga, querida, nos encantaría, pero acabamos de comprar un coche nuevo, así que tenemos nuestras propias deudas. Olga, lo siento, no puedo hablar, estoy muy ocupada. Te llamaré más tarde. La mujer se dio cuenta de que no podía esperar ayuda de ninguna parte. Su última esperanza era acudir a un abogado. Encontró un centro de asesoramiento en su zona y tras reunir los papeles fue a buscar ayuda. Olga abrió la puerta del despacho del abogado y se quedó boquiabierta. Frente a ella estaba sentada una mujer joven bien arreglada, con un traje impecable. Olga la reconoció inmediatamente como Patricia, el antiguo amor de su hijo. La mujer no tenía ni idea de que, mientras su hijo armaba escándalos en la academia militar y luego trabajaba en una bodega, Patricia se había graduado con honores en la Universidad de Derecho y se había consolidado como una excelente abogada. Patricia, apartando los ojos de los papeles, invitó a la visitante a sentarse y a contarle cuál era su asunto. La doctora Reyes, como estaba escrito en la hermosa placa que colgaba de la puerta del despacho, reconoció por supuesto a la mujer. Al fin y al cabo, las desagradables palabras que le dirigió aquel día de la boda eran algo que recordaría el resto de su vida, pero no delató su estado de ánimo y le pidió, con voz tranquila, que le contara toda la historia. Escuchó atentamente, estudió los contratos y otros documentos y prometió ayudar. Cuando volvió a casa, señora de Castillo se lo contó a Javier. ¿Te imaginas? Entro en la oficina y ahí está esa tipa, tu amorcito del colegio, la hija de la limpiadora. Al parecer, había olvidado en ese momento que ella misma era limpiadora. Y se siente como toda una reina. Maquillaje, zapatos, un traje, todo, obviamente, no de una tienda barata. Tiene hasta la secretaria. Hay un hermoso cartel en la puerta, continuó la señora de Castillo emocionada. Le sugirió a Javier que, una vez terminado el caso, fuera allí y se reconciliara con Patricia, que tal vez lo perdonaría, y entonces podrían casarse. Era como si la calculadora madre nunca hubiera considerado que Patricia pudiera negarse. La joven abogada resultó ser una excelente especialista. Rápidamente demostró las reclamaciones infundadas de los cobradores y el cobro indebido de intereses por parte del banco. Una vez hecho su trabajo, Patricia no aceptó ningún dinero de la familia Castillo, que nunca se había convertido en su familia. Poco después, Olga y Javier acudieron de nuevo a la oficina jurídica, pero para reconciliarse con Patricia. Buenos días, Patricia. Hemos venido a pedirte perdón por el pasado, por equivocarme. Empezó la señora de Castillo en tono condescendiente. Sin esperar respuesta, continuó. Las cosas pasan. No hay necesidad de guardar rencor. Yo no tuve nada en contra de su matrimonio, pero primero tenían que terminar la universidad. Ahora sí es buen momento. Al principio, Patricia se sintió confundida por tanta confianza en sí misma, y también por el hecho de que, al igual que en aquel Al principio, Patricia se sintió confundida por tanta confianza en sí misma, y también por el hecho de que, al igual que en aquel nefasto día, su antiguo amor permaneciera en silencio, poniendo su destino en manos de su madre. Entonces, armándose de valor, la joven abogada dijo con voz tranquila, pero segura: Tengo muy malos recuerdos del tema del matrimonio, y no me pienso casar pronto. Si no tiene ninguna pregunta que requiera mi asistencia legal, por favor, abandonen la oficina. Estoy esperando a un cliente. La joven empezó a teclear algo rápidamente, dejando claro que la conversación había terminado. Patricia estaba bien, no tenía ganas de volver al pasado.